Atención jubilados y pensionados de ANSES, porque se viene una noticia que impacta de lleno en el bolsillo. Florencia Markarian confirmó oficialmente el nuevo aumento que comenzará a regir en febrero, luego del anuncio del presidente Javier Milei sobre la actualización de los haberes previsionales. En este informe especial, Florencia detalla punto por punto qué cambia, a quiénes alcanza y cómo se reflejará este ajuste en el cobro mensual. La información es clave para evitar sorpresas desagradables, como las que lamentablemente ya vivieron muchos adultos mayores en meses anteriores. Además del anuncio del aumento, Florencia adelantó que habrá información exclusiva con datos que no siempre se explican con claridad. Se analizarán los montos finales, el impacto real del ajuste y las diferencias entre jubilaciones, pensiones y otros beneficios. El objetivo es que cada jubilado y pensionado sepa exactamente cuánto va a cobrar en febrero y por qué. Entender estos números es fundamental, especialmente en un contexto donde cada peso cuenta y los errores o confusiones pueden generar angustia e incertidumbre. Junto a especialistas en derecho previsional, Florencia también respondió muchas de las consultas enviadas por la audiencia en el último informativo. Las dudas se repiten: ¿cómo se calcula el aumento? ¿Qué pasa con el bono? ¿Quiénes lo cobran completo y quiénes de manera proporcional? Por eso, este análisis busca dar respuestas concretas y claras. La idea es que cada persona pueda identificar su situación particular y saber si lo que va a cobrar en febrero coincide con lo que realmente le corresponde según la normativa vigente. En primer lugar, se confirmó que ANSES ajusta directamente el monto de todas las jubilaciones del régimen general según el índice de inflación. Esto incluye a los regímenes tradicionales y al régimen común. Con la inflación de diciembre ya publicada, se pudo calcular el aumento que se aplicará en febrero. De esta manera, todos los haberes previsionales reciben el mismo porcentaje de incremento, sin importar el rango en el que se encuentre cada jubilado o pensionado dentro del sistema. El aumento confirmado para febrero es del 2,85%. Este porcentaje se aplica de manera general a todas las jubilaciones y pensiones que paga ANSES. No importa si se cobra la mínima, un haber medio o un haber más alto, el ajuste es el mismo para todos. Si bien el incremento sigue la inflación, muchos especialistas advierten que el impacto real en el poder adquisitivo sigue siendo limitado, especialmente para quienes dependen exclusivamente de la jubilación mínima y del bono adicional. Con este aumento, la jubilación mínima pasa a ser de 429.254,34 pesos. Este monto incluye el bono de 70.000 pesos, que se mantiene congelado desde hace casi 2 años. Es importante aclarar que el haber mínimo puro, sin bono, es de aproximadamente 359.254 pesos. El bono completa el ingreso hasta llegar a ese monto final, pero no se actualiza por inflación, lo que genera una pérdida constante frente al aumento del costo de vida. En el caso de la PUAM, que equivale al 80% de la jubilación mínima, el monto total en febrero será de 357.403,47 pesos. Para las pensiones no contributivas, que representan el 70% de la mínima, el valor alcanza los 321.478,04 pesos. Todos estos importes se informan en bruto, es decir, antes del descuento correspondiente a la obra social, un punto que muchos jubilados pasan por alto al momento de comparar cifras. También se confirmó que otros beneficios, como la asignación universal por hijo, se ajustan por el mismo índice de inflación y reciben el aumento del 2,85%. Esto significa que el mecanismo de actualización mensual se aplica de manera generalizada dentro del sistema previsional y de asignaciones. Si bien la frecuencia mensual es un avance respecto de esquemas anteriores, el problema central sigue siendo la insuficiencia de los montos frente a la realidad económica actual. En cuanto a la jubilación máxima, se informó que el tope fijado por ANSES es de 2.417.441 pesos. Este límite se aplica incluso si, por años de aportes y nivel salarial, el cálculo daría un monto mayor. Es decir, el organismo previsional establece un techo que impide cobrar más allá de esa cifra. Este tope es uno de los puntos más cuestionados y, en muchos casos, puede ser discutido en sede judicial. Muchos trabajadores se preguntan qué pasa al momento de jubilarse luego de haber tenido salarios altos. El cálculo del haber inicial se realiza tomando el promedio de las últimas 120 remuneraciones, es decir, los últimos 10 años de aportes. Sin embargo, en la práctica, el resultado suele ser muy inferior a lo esperado.
Personas que cobraban sueldos elevados como trabajadores activos terminan percibiendo jubilaciones que no llegan ni a la mitad de su último ingreso. Un ejemplo concreto lo muestra con claridad. Trabajadores que tenían un salario cercano a los 900.000 o incluso 2 millones de pesos mensuales, al jubilarse pasan a cobrar haberes apenas por encima de la mínima. En muchos casos, el primer haber jubilatorio representa alrededor del 50% o menos del último sueldo. Este salto brusco implica un cambio drástico en la calidad de vida y obliga a realizar ajustes económicos muy duros. Para quienes cobran un haber apenas superior a la mínima, existe un bono proporcional que garantiza llegar al monto total de 429.000 pesos. Esto significa que, aunque el haber base sea menor, el Estado completa la diferencia con un adicional. Sin embargo, este mecanismo no alcanza para cubrir ni siquiera un tercio de la canasta básica de un adulto mayor, lo que deja en evidencia las limitaciones del sistema actual. La gran diferencia entre el último salario como trabajador activo y el haber jubilatorio genera una pregunta recurrente: ¿qué pasó con el famoso 82% móvil? Según explican los especialistas, este porcentaje nunca se terminó de implementar de manera efectiva. A lo largo de los distintos gobiernos, las fórmulas de movilidad y los criterios de cálculo fueron cambiando, y en ese proceso los jubilados terminaron perdiendo poder adquisitivo de forma sistemática. Antes incluso del año 2006 ya existían problemas en el cálculo de los haberes. ANSES comenzó a pagar montos inferiores a los que corresponderían según los aportes realizados, sin que exista una ley o decreto que justifique plenamente esa práctica. Por eso, miles de jubilados iniciaron juicios para reclamar diferencias. Hoy existen más de 200.000 causas en trámite, lo que demuestra que el conflicto previsional sigue lejos de resolverse. El procedimiento suele ser siempre el mismo. Al jubilarse, la persona recibe una liquidación con los años de aportes y las remuneraciones consideradas. Con esos datos se puede recalcular el haber y verificar si está bien liquidado. Cuando hay diferencias, se inicia un reclamo administrativo ante ANSES, que casi siempre es rechazado. Ese rechazo habilita la vía judicial, dando inicio a juicios que pueden durar años. Lejos de haberse terminado, los juicios de jubilados siguen plenamente vigentes. Incluso en la actualidad continúan presentándose nuevas demandas, especialmente por la fuerte pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años. Durante la pandemia, la suspensión de la ley de movilidad y la aplicación de fórmulas discrecionales generaron una caída estimada del 50% en los ingresos reales de muchos jubilados, un daño que aún se intenta reparar en la justicia. Los especialistas remarcan que la actualización mensual por inflación es positiva, pero no alcanza para recomponer lo perdido. El problema de fondo sigue siendo el cálculo del haber inicial y la falta de una regla clara y estable que garantice ingresos dignos. Mientras tanto, los jubilados deben conformarse con aumentos que apenas empatan la inflación, sin lograr recuperar el terreno perdido frente al aumento constante del costo de vida. Así, con los nuevos montos ya definidos para febrero, queda expuesta una vez más la realidad del sistema previsional argentino. Florencia Marcarián y los especialistas coincidieron en que es fundamental informarse, revisar los recibos y conocer los derechos previsionales. Entender cómo se calculan los haberes y qué se puede reclamar es el primer paso para no resignarse. Hoy más que nunca, la información clara es una herramienta clave para los jubilados y pensionados.